El corazón de Javier latía con fuerza mientras el coche derrapaba en la curva resbaladiza de la carretera hacia Madrid. Un segundo de distracción. Un mensaje en el móvil. Y el impacto contra el guardarraíl fue inevitable. El mundo se volvió un caos de metal retorcido y vidrios rotos. Y Javier sintió un dolor agudo en el pecho antes de que todo se oscureciera. Cuando abrió los ojos, la sirena de la ambulancia perforaba el aire nocturno. Un paramédico se inclinaba sobre él, con manos firmes presionando una herida en su costado. «¡No te muevas!», gritó el hombre. Su voz autoritaria pero teñida de urgencia. Javier obedeció instintivamente. Pero entonces sintió como la mano del paramédico se deslizaba más abajo. No en un gesto clínico, sino en un roce sutil que le envió un escalofrío por la espina dorsal. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Javier se preguntara si había sido real o solo una alucinación del shock. Alejandro, el paramédico de 28 años, retiró la mano rápidamente, maldiciéndose en silencio. ¿Qué demonios había hecho? Era su trabajo salvar vidas, no complicarlas. Mientras estabilizaba a Javier en la camilla, su mente bullía con pensamientos prohibidos. Javier, con sus ojos verdes y su expresión vulnerable, le recordaba demasiado a alguien de su pasado. Alguien que había perdido por no atreverse a ser quien era. Pero en España, en una sociedad que aún luchaba con sus prejuicios, un gesto como ese podía costarle todo: su carrera, su familia, su reputación. En el Hospital Gregorio Marañón, Javier fue atendido de inmediato. Fracturas menores. Contusiones. Nada letal, pero suficiente para mantenerlo en observación. Alejandro, terminando su turno, no pudo resistirse y pasó por la habitación antes de irse. Solo para verificar, se dijo a sí mismo. Javier estaba despierto, pálido pero alerta. «Gracias por salvarme», murmuró Javier, extendiendo la mano. Alejandro la tomó. Y de nuevo esa chispa inexplicable. Charlaron brevemente. Javier era un artista gráfico de 25 años, viviendo en un pequeño apartamento en Malasaña, luchando por hacerse un nombre en el mundo del arte. Alejandro, por su parte, venía de una familia conservadora en Sevilla, mudado a Madrid para escapar de las expectativas asfixiantes de su padre, un militar retirado que esperaba que su hijo formara una familia tradicional. La conversación fluyó con naturalidad, pero Alejandro sintió el peso de la culpa. Su orientación sexual era un secreto bien guardado. En el trabajo, era el paramédico eficiente, el héroe anónimo. En casa, era el hijo soltero que evitaba preguntas sobre novias. Pero ese roce accidental, o no tan accidental, había abierto una grieta en su armadura. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con este desconocido? Javier, ajeno a los tormentos internos de Alejandro, sintió una conexión inmediata. En su vida, marcada por la soledad tras mudarse de Valencia, donde su familia católica devota lo presionaba para sentar cabeza, encontrar a alguien que lo mirara con genuina preocupación era un bálsamo. Días después, Javier fue dado de alta. Caminaba con muletas, pero su espíritu estaba intacto. Recibió una llamada inesperada: Alejandro, pidiendo disculpas por el incidente en la ambulancia. Fue un error profesional, mintió Alejandro. Pero Javier lo interrumpió.
No fue un error. Fue Humano. Acordaron verse en un café en Chueca, el barrio gay de Madrid. Aunque ninguno lo mencionó explícitamente. Para Javier. Era un lugar neutral, para Alejandro. Un territorio peligroso. En el café. Bajo el sol primaveral. La tensión era palpable. Alejandro confesó su lucha interna, mi familia no lo entendería. Mi padre me desheredaría. Mi madre rezaría por mi alma. Javier. Más abierto con su sexualidad pero aún cauteloso. Compartió sus propias batallas, rechazos en el trabajo por ser demasiado efeminado. Amigos que se alejaban al enterarse. Pero no podemos vivir mintiendo, dijo Javier, posando su mano sobre la de Alejandro. Ese gesto selló un pacto implícito. Pero también plantó las semillas del conflicto. La relación floreció en secreto. Paseos por el Retiro. Cenas en apartamentos escondidos. Besos robados en callejones. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero cada encuentro venía con un precio, mentiras a sus compañeros de trabajo. Excusas a su familia durante visitas. Javier. Impulsivo y apasionado. Presionaba por más, quiero presentarte a mis amigos. Alejandro retrocedía, no estoy listo. El primer quiebre llegó cuando el padre de Alejandro, visitando Madrid, insistió en una cena familiar. Alejandro invitó a una amiga como novia para despistar, dejando a Javier solo y herido. Javier confrontó a Alejandro esa noche, soy solo un secreto para ti. Alejandro, dividido, juró que cambiaría. Pero el miedo lo paralizaba. Mientras tanto, en el trabajo, rumores comenzaron a circular. Un compañero había visto a Alejandro en Chueca. Y las bromas homofóbicas se volvieron habituales. Alejandro negó todo, traicionando su propia identidad para sobrevivir. Javier, sintiéndose usado, empezó a distanciarse, buscando consuelo en su arte, pintando retratos que capturaban el dolor de amores ocultos. El clímax de esta primera etapa llegó en una emergencia. Alejandro atendió a un joven gay víctima de un ataque homofóbico. Viendo las heridas, se vio reflejado y corrió a buscar a Javier. No puedo seguir así, confesó. Javier, con lágrimas, lo abrazó. Pero el camino adelante estaba lleno de minas, la familia de Javier, enterada por un amigo indiscreto, lo confrontó. Esto es una fase. Hijo, piensa en tu futuro. Javier defendió su amor. Pero el rechazo lo dejó tambaleante. Alejandro y Javier navegaron por aguas turbulentas. Su relación un barco frágil en una tormenta de prejuicios. Tras la confesión de Alejandro, decidieron ser más abiertos. Pero con cautela. Javier, con su espíritu artístico, organizó una exposición en una galería de Lavapiés, invitando a Alejandro como amigo. Allí, entre cuadros que narraban historias de identidad y deseo, Alejandro sintió por primera vez orgullo en lugar de vergüenza. Pero la noche se torció cuando un familiar lejano de Alejandro apareció inesperadamente, reconociéndolo y cuestionando su compañía. ¿Quién es este?, preguntó el primo, con una mirada suspicaz. Alejandro balbuceó una excusa. Pero Javier, harto de mentiras, intervino, soy su pareja.
El primo se fue sin decir palabra. Pero al día siguiente, el teléfono de Alejandro ardía con llamadas de su familia. Su padre, furioso, lo citó en Sevilla. Ven inmediatamente. Tenemos que hablar. Alejandro viajó solo, dejando a Javier con promesas vacías. En la casa familiar. El interrogatorio fue brutal. ¿Es verdad que estás con un hombre? ¿Has perdido la cabeza? Su madre lloraba, invocando a la Virgen. Alejandro negó todo al principio, pero el peso de la verdad lo quebró. Sí. Lo amo, admitió finalmente. El padre lo expulsó. No eres mi hijo. Alejandro regresó a Madrid destrozado, pero liberado en parte. Javier lo recibió con brazos abiertos, pero la herida familiar sangraba. Ahora, sin el apoyo económico de su familia, Alejandro enfrentaba dificultades, turnos extras en la ambulancia, deudas acumulándose. Javier, vendiendo más cuadros gracias a la exposición, intentaba ayudar. Pero Alejandro, orgulloso, rechazaba. No quiero ser una carga. Esta dinámica creó fricciones. Javier se sentía rechazado, Alejandro ahogado en culpa. En el ámbito social, los desafíos se multiplicaron. En el trabajo de Alejandro, el jefe lo llamó a su oficina tras rumores persistentes. Somos un equipo profesional. No toleramos distracciones. Aunque no lo despidieron, lo relegaron a turnos nocturnos, aislándolo. Alejandro vio cómo colegas que antes lo admiraban ahora lo evitaban, murmurando sobre el paramédico gay. Una noche, atendiendo una emergencia en un bar de Chueca, se topó con un ataque similar al anterior. Esta vez, intervino personalmente, defendiendo a la víctima ante los agresores. «Déjenlo en paz», gritó, arriesgando su seguridad. Salió con moretones, pero con una nueva resolución. Javier, meanwhile, lidiaba con su propia familia. Su hermana, más abierta, lo apoyó en secreto. Pero sus padres cortaron el contacto. Hasta que recapacites. Javier canalizó el dolor en su arte, creando una serie llamada Sombras Ocultas, que retrataba parejas del mismo sexo luchando contra la invisibilidad. La serie ganó atención en redes sociales, atrayendo tanto elogios como odio. Comentarios homofóbicos inundaron su Instagram. Y una noche, su apartamento fue vandalizado con grafitis ofensivos. Javier llamó a Alejandro, quien llegó corriendo. Pero el incidente los unió y dividió a la vez. ¿Vale la pena esto?, se preguntó Javier en silencio. La tensión culminó en una cena con amigos de Javier. Alejandro, nervioso, asistió por primera vez como pareja oficial. La noche empezó bien. Risas y anécdotas. Pero un amigo borracho hizo un comentario imprudente. Alejandro, ¿cómo es ser el héroe que salva vidas y ama a hombres? Alejandro se tensó, recordando su trabajo. Al día siguiente, un paciente en la ambulancia lo reconoció de la exposición y lo insultó. No quiero que un maricón me toque. Alejandro contuvo la rabia. Pero en casa explotó con Javier. Esto es lo que pasa cuando salimos del armario. Javier, herido, replicó, y esto es lo que pasa cuando nos escondemos. ¿Quieres volver a las mentiras? La discusión escaló a gritos.
revelando grietas profundas. Alejandro acusó a Javier de ser ingenuo. Javier a Alejandro de cobarde. Terminaron la noche en habitaciones separadas. Cada uno cuestionando si su amor podía sobrevivir al mundo exterior. Pero al amanecer, Alejandro se disculpó, proponiendo un viaje a Barcelona para desconectar. Javier aceptó, viendo una oportunidad para reconstruir. En Barcelona, bajo la Sagrada Familia, compartieron momentos de paz. Caminatas por la Rambla. Besos en la playa. Pero la realidad irrumpió, un mensaje de la hermana de Javier informando que su madre estaba enferma. Javier volvió a Valencia. Solo. Para no escandalizar. Alejandro se quedó, sintiéndose abandonado. En su ausencia, Alejandro recibió una oferta de ascenso en el trabajo. Pero condicionada, mantén un perfil bajo. Tentado por la estabilidad, consideró aceptarla, traicionando su promesa de autenticidad. Javier, en Valencia, enfrentó a su familia. Su madre, en la cama del hospital, lo miró con ojos suplicantes: abandona esa vida. Por mí. Javier resistió. Pero el estrés lo quebró. Llamó a Alejandro, pidiendo apoyo. Pero Alejandro, enredado en su dilema laboral, respondió fríamente: no puedo ir ahora. Javier se sintió traicionado. Y en un impulso, besó a un viejo amigo en una fiesta, buscando consuelo. Al día siguiente, arrepentido, confesó por teléfono. Alejandro, devastado, colgó. La traición de Javier golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudiste?, gritó cuando Javier regresó a Madrid. Javier, con ojos enrojecidos, explicó: estaba solo. Herido. Fue un error. Pero las palabras no bastaban. Alejandro, ya frágil por el rechazo familiar y las presiones laborales, vio su mundo desmoronarse. Decidió tomarse un tiempo, mudándose temporalmente con un compañero de trabajo neutral. Javier, solo en su apartamento, se hundió en la depresión, pintando lienzos oscuros que reflejaban su culpa. En el trabajo, Alejandro se volcó en sus deberes, atendiendo emergencias con una dedicación obsesiva. Una noche, salvó a un adolescente gay de un intento de suicidio, escuchando su historia de rechazo familiar. Mis padres me echaron, sollozó el chico. Alejandro, viéndose reflejado, lo consoló: no estás solo. Ese momento lo hizo replantearse su ira. ¿Acaso no había él traicionado a Javier con sus mentiras pasadas? Llamó a Javier, proponiendo una terapia de pareja. Javier aceptó, viendo una luz al final del túnel. Las sesiones con la terapeuta en Madrid fueron reveladoras. Exploraron sus traumas: Alejandro, el miedo al rechazo inculcado por su padre militar, Javier, la necesidad de validación tras años de invisibilidad en una familia religiosa. Aprendieron a comunicarse. Pero los desafíos externos persistían. La exposición de Javier atrajo a un galerista influyente, quien ofreció una muestra en Bilbao. Pero advirtió: manténlo personal discreto, no todos los patrocinadores son progresistas. Javier rechazó la condición: mi arte es mi verdad. Perdió la oportunidad, pero ganó respeto propio.
Alejandro. Inspirado. Confrontó a su jefe: no esconderé quién soy. El ascenso se evaporó. Pero ganó aliados en el equipo. Algunos revelando sus propias luchas. Sin embargo, la sociedad española, aunque avanzada en derechos LGBT, aún albergaba bolsas de intolerancia. En una manifestación por el orgullo, Alejandro y Javier marcharon juntos por primera vez. Gritos de apoyo se mezclaban con insultos de contramanifestantes. Un huevo impactó cerca, recordándoles el riesgo. El conflicto familiar escaló. El padre de Alejandro, enterado de la reconciliación, lo desheredó formalmente vía notario. Eres una vergüenza. Alejandro, dolido, cortó contacto. Javier, animándolo, compartió una carta de su hermana: mamá pregunta por ti. Tal vez cambie. Javier visitó Valencia de nuevo. Esta vez con Alejandro a su lado. La recepción fue fría, la madre evitó miradas. El padre murmuró oraciones. Pero en un momento privado, la madre susurró: solo quiero que seas feliz. Fue un pequeño avance, pero suficiente para plantar esperanza. Sin embargo, la vida les lanzó otra curva. Javier recibió una oferta de residencia artística en Berlín. Una oportunidad soñada. Es temporal. 6 meses. Dijo Alejandro, atado a su trabajo en Madrid. Sintió pánico: ¿y si nos distanciamos? Javier insistió: confía en nosotros. La decisión dividió. Alejandro vio egoísmo. Javier vio crecimiento. Discutieron ferozmente, reviviendo viejas heridas. En el clímax, Alejandro gritó: ve. Entonces. Pero no esperes que te espere. Javier partió herido, pero determinado. En Berlín, Javier floreció artísticamente. Pero la soledad lo carcomió. Llamadas diarias con Alejandro se volvieron tensas, llenas de acusaciones. Alejandro, solo, enfrentó una crisis: un accidente masivo en la autopista, donde salvó vidas pero vio morir a un compañero. El trauma lo hundió en duda: ¿vale la pena esta vida? Buscó consuelo en un bar, donde un desconocido flirteó. Resistió. Pero la tentación lo aterrorizó. Confesó a Javier por videollamada: casi te traiciono. Javier, comprendiendo, voló de vuelta. La reconciliación fue emotiva, pero realista. Decidieron mudarse juntos a un apartamento en Chamberí, simbolizando compromiso. Pero el precio era alto: Javier sacrificó extensiones de su residencia. Alejandro rechazó un traslado a Sevilla para reconciliarse con su familia. Amigos los felicitaron, pero advertían: la sociedad cambia lento. En una cena familiar improvisada con la hermana de Javier, el padre llamó inesperadamente: vuelve a casa solo. Javier colgó, eligiendo su amor sobre la aprobación. El alto trazo se acercó con un evento inesperado: Alejandro fue nominado a un premio por su valentía en emergencias. En la ceremonia, dedicó el discurso a Javier: por enseñarme a vivir auténticamente. El público aplaudió. Pero en redes, trolls atacaron. Una amenaza anónima llegó: cuidado en la calle. La paranoia creció, pero fortaleció su vínculo. Con el premio en mano,
Alejandro sintió una validación externa que contrastaba con su vacío interno. Javier. De vuelta en Madrid. Reorganizó su vida alrededor de su relación. Pero el resentimiento por sacrificios pasados burbujeaba. Una noche. Tras una discusión sobre finanzas, Alejandro insistía en pagar todo. Javier se sentía infantilizado. Javier explotó: ¿cuándo me verás como igual? Alejandro. Exhausto por turnos interminables. Replicó: estoy haciendo todo por nosotros. La brecha se amplió. En el trabajo de Javier. Una nueva exposición exploraba temas de identidad queer en la España moderna. Críticos la alabaron. Pero un artículo en un periódico conservador la tildó de propaganda. Javier recibió correos de odio. Y una noche, al volver a casa, encontró el apartamento revuelto. Nada robado. Solo un mensaje: degenerados fuera. Alejandro. Llegando tarde. Enfureció: esto es por tu exposición. Javier defendió su arte: es por quienes somos. La policía investigó. Pero sin pistas. El miedo se instaló. Buscando apoyo. Contactaron a una asociación LGBT en Madrid. Allí. Conocieron parejas con historias similares, rechazos. Victorias pequeñas. Inspirados. Organizaron un taller sobre salud mental en la comunidad queer. Alejandro compartió su experiencia como paramédico. Javier su arte como catarsis. El evento fue un éxito, atrayendo a jóvenes luchando con su identidad. Pero el costo emocional fue alto: revivir traumas agotaba. La familia de Alejandro irrumpió de nuevo. Su madre. En una llamada sorpresa. Suplicó: tu padre está enfermo. Ven a verlo. Alejandro dudó. Pero Javier lo animó: cierra el ciclo. Viajaron a Sevilla juntos. En el hospital. El padre, debilitado, miró a Javier con desdén: él no pertenece aquí. Alejandro defendió: él es mi familia ahora. El padre, en un momento de vulnerabilidad, murmuró: no lo entiendo. Pero no quiero perderte. No fue una aceptación plena, pero un paso. La madre abrazó a Javier tímidamente. De vuelta en Madrid. La relación pareció fortalecida. Celebraron su aniversario en el Retiro, recordando el accidente que los unió. Pero la sociedad les recordó su fragilidad: una ley propuesta para restringir adopciones a parejas del mismo sexo encendió debates. Alejandro y Javier se unieron a protestas, arriesgando exposición. En una marcha, Alejandro fue reconocido por un paciente pasado, quien lo agradeció públicamente. El momento viralizó, trayendo apoyo pero también backlash laboral. El clímax final llegó con una decisión moral: Javier recibió una oferta para exponer en Nueva York. Indefinida. Es mi sueño, dijo Alejandro, temiendo la separación. Propuso matrimonio: cásate conmigo y vayamos juntos. Javier, conmovido, aceptó. Pero la propuesta desató conflictos: familias opuestas, amigos dudosos. En la boda civil, solo aliados cercanos asistieron. El padre de Alejandro no vino. La madre de Javier sí, llorando de emoción mixta. Posboda. Partieron a Nueva York. Allí, en un mundo más abierto,
Florecieron. Alejandro encontró trabajo en emergencias. Javier triunfó artísticamente. Pero el precio pagado, familias rotas. Carreras alteradas. Heridas emocionales, pesaba. En una reflexión nocturna, Alejandro preguntó, ¿valió la pena? Javier respondió, cada dolor nos hizo más fuertes. De vuelta a España años después. Establecidos. Miraron atrás, traiciones superadas. Despertares dolorosos. Su historia inspiró a otros. Pero dejó cicatrices. ¿Fue correcta la elección de ocultar al principio? ¿O debieron enfrentar el mundo desde el inicio?